tema sobre el año litúrgico y ustedes ya tenían bastante material y yo igual les traje para hoy también material, Así que vamos a trabajar, si bien ustedes tienen casi todo, lo tienen ya en el material que el Padre Leandro les dio, vamos a trabajar con ese material que les traje ahora. Es prácticamente lo mismo, pero creo que suma lo que dice sobre este tema el Catecismo de la Iglesia Católica, y después ustedes van a encontrar también, el Padre no me había pedido que hable sobre la liturgia de las horas, que es un capítulo de la Sacrosanctum Concilium, y yo añadí algo, porque les puede ser útil también que tengan algo o alguna referencia a esta oración de la Iglesia llamada liturgia de las horas. Si hablo muy fuerte o los aturdo demasiado me avisan, porque además yo tengo un cierto problema de audición, así que por ahí grito un poco. Bien, ahí. También tienen ustedes una catequesis en el material que se llama el recorrido bautismal de la Cuaresma. Es una catequesis del gran Benedicto XVI que pronunció hace algunos años, y después voy a hacer una breve referencia nada más. Esa se la llevan, la leen y la saborean después. Sobre todo les va a servir cuando comience la Cuaresma del próximo año, porque el itinerario bautismal de la Cuaresma es el del ciclo A y estamos terminando el ciclo C, y dentro de pocos días con el Adviento comenzaremos nuevamente el ciclo A. Por lo tanto, tenganla a mano. Está en internet, ustedes lo pueden bajar, pero ya es una ayudita, la pueden ir leyendo, la pueden guardar, la pueden ir trabajando y meditando a medida que la Cuaresma vaya avanzando el próximo año. Yo siempre digo esto, trataré de ser breve, las ideas principales. Para mí personalmente, la reflexión sobre el año litúrgico es una de las que más me apasiona. Así que cuando el Padre me propuso esto, le dije que sí enseguida, porque si bien toda la liturgia es apasionante, los sacramentos, la Eucaristía, los demás sacramentos, la iniciación cristiana, yo estoy haciendo ahora una investigación precisamente sobre la iniciación cristiana, la relación entre catequesis y liturgia, por eso la tesis no sería en liturgia sino en teología pastoral, relacionando dos ámbitos, catequesis y liturgia. Pero el año litúrgico tiene una riqueza insospechada. Vamos a tratar de decir simplemente algunas cosas. La primera ficha que ustedes tienen, donde dice Sacrosanctum Concilium y Catecismo de la Iglesia Católica, tienen dos columnas y son dos fichas, donde dice sentido del año litúrgico y del otro lado cuándo celebrar, el tiempo litúrgico, etc. Vamos a trabajar brevemente con esas. No es que les voy a leer, simplemente les voy a dar algunas indicaciones. Las indicaciones fundamentales vienen dadas porque en el texto están subrayadas, o mejor dicho, resaltadas con negrilla las palabras más significativas. Entonces ahora no van a leer todo el texto, simplemente vamos a ir leyendo esas palabras que son como claves para entrar en el texto. En realidad todo el texto número 102 de Sacrosanctum Concilium, donde aparece sentido del año litúrgico, es de capital importancia. Tal es así que si ustedes ahora miran, si voy muy rápido me lo dicen, si ustedes miran la columna paralela, la exposición del Catecismo de la Iglesia Católica comienza tomando todo el texto del número 102 de la Sacrosanctum Concilium. ¿Ven? A veces cuando hacemos este trabajo de comparar un texto con otro, vemos, y ustedes van a ver que la Sacrosanctum Concilium es la matriz de la cual va a tomar buena parte de los textos el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de seguir, yo quiero decirles que la iniciativa del Padre Leandro de hacer
estos encuentros de formación litúrgica como preparación para celebrar los 50 años de la Sacrosanctum Concilio, realmente es admirable. Cuando él me consultó a mí también, yo lo felicité porque es lo único que se ha hecho o que se está haciendo. Incluso a nivel nacional, estos días en Buenos Aires, justamente martes, miércoles, va a haber cosas importantes en la Facultad de Teología y en la Sociedad Argentina de Liturgia en Buenos Aires, pero no mucho más que eso, ¿eh? Y el documento sobre la liturgia, la Sacrosanctum Concilium, es el primer documento emanado del concilio mismo. Por lo tanto, en estos años de memoria del concilio, recordar de un modo fuerte e intenso la Sacrosanctum Concilium es verdaderamente también una ocasión para dar gracias a Dios por el concilio. Vi que están pasando imágenes de Juan XXIII, de Pablo VI, etc., ¿no? Bien, fíjense entonces, la importancia del concilio es recuperada en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo es del año 92 y su versión definitiva del año 97, la Sacrosanctum Concilium, primer documento del concilio del año 63. Pero ya ver que el Catecismo nos introduce sobre este tema tomando todo un texto de la Sacrosanctum Concilium es ver la importancia que tiene esta constitución dogmática del concilio. Por lo tanto, ese punto lo vamos a leer rápidamente. La Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica de su divino esposo. El Padre tituló algo así como sagrado recuerdo. Esta palabra es una palabra muy importante en la liturgia. Recuerdo es lo mismo que memorial, que anamnesis. Se hace presente lo que se recuerda. Es una palabra que ya estaba en el mundo hebreo, con otra palabra, sícaron. Recuerdo que una vez en las clases en la universidad había una alumna judía y estábamos hablando de la anamnesis, del memorial, y en un momento determinado, la única palabra que creo que yo sé en hebreo es sícaron o shalom, y no mucho más. Pero yo dije sícaron y se le abrieron los ojos grandotes, porque se vio identificada. Memoria de la obra salvífica de Jesucristo, dice acá. Para un judío, memoria de las intervenciones de Dios a lo largo del Antiguo Testamento que nosotros sabemos como cristianos que prepararon la venida de Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de la obra salvífica de Jesucristo, tenemos que presuponer las intervenciones divinas que prepararon el gran acontecimiento a lo largo del Antiguo Testamento. Cada semana, en el día que llamo del Señor, conmemora su resurrección. Qué maravilla, ¿no? Cada semana, la Iglesia, el domingo, conmemora el acontecimiento decisivo de la historia de la salvación, la resurrección de Jesucristo, cada semana. Por eso Dios, las intervenciones de Dios no son un hecho del pasado, sino que, siendo del pasado, se actualizan hoy. La resurrección es un acontecimiento que sucede hoy, que una vez al año celebra también junto con su Santa Pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Acá ya hay elementos importantes: Pascua semanal, Pascua anual. Después vamos a ver algo de la historia sobre esto, Pero el acontecimiento decisivo es la resurrección. Y eso lo celebramos no solo cada domingo, no solo una vez al año, lo celebramos todos los días. Y no solo en la Eucaristía, también en la liturgia de las horas. Por eso yo quise poner algo sobre la liturgia de las horas. Por ejemplo, la oración de laudes, la oración de alabanza, laudis significa alabanza, en latín. La oración de laudes se hace siempre a la mañana, la transición de la noche al día. Y siempre en los textos aparece la memoria, el sagrado recuerdo del acontecimiento de la resurrección.
Por eso alguien dice todos los días es resurrección, sea por la Eucaristía, sea por la liturgia de las horas, sea por la Pascua semanal del domingo, sea por la Pascua anual una vez al año solemnemente celebrada, sea por la liturgia de las horas, particularmente por las laudes. ¿Se dan cuenta? Estamos en el tiempo de la Iglesia, que está impregnado del misterio del Cristo pascual, del Cristo vivo. Después dice, además, en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la encarnación y la Navidad, periodo de Navidad, hasta la Ascensión, Pentecostés, periodo de Pascua, y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor, tiempo durante el año que concluye con la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. De suerte que, fíjense esta palabrita, círculo anual. Nuestra concepción del tiempo es lineal, vamos hacia adelante, no es cíclica como la de los griegos que volvían a un punto de partida, pero es lineal. Pero háganse ustedes esta idea, porque esta expresión del círculo anual es antigua en la historia de la Iglesia y de su celebración litúrgica. Es como una rueda que va avanzando siempre hacia adelante y vuelve a recomenzar, pero ya no está en el mismo lugar, va avanzando. ¿Me explico? Pero no de este modo, sino circularmente siempre hacia adelante. Por eso volvemos a comenzar con el Adviento, pero ya no estamos en el mismo lugar que antes. Vamos hacia la parusía, vamos hacia el encuentro definitivo con Dios, que lo han subrayado especialmente los textos de estos últimos domingos. Conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Fíjense que el mismo texto está recogido en el Catecismo de la Iglesia, cuando el Catecismo comienza a hablar de cuándo celebrar. El Catecismo hace una pregunta, hace cuatro preguntas, pero tratando el tema de los aspectos comunes a toda celebración litúrgica. Y el Catecismo se pregunta: ¿cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? ¿Cómo celebrar? ¿Y quién celebra? Cuando el Catecismo se hace esas cuatro preguntas, están supuestas dos preguntas, que ya las he explicado antes sin haberlas formulado como preguntas. Están supuestas: ¿qué celebrar? Es lo decisivo. ¿Qué celebrar? ¿Y para qué celebrar? La respuesta es casi obvia: celebramos el misterio de Cristo. Y la respuesta a la pregunta sobre la finalidad, ¿para qué? El Catecismo nos va a decir, siguiendo también otro texto de la Sacrosanctum Concilium, para la gloria de Dios, para la edificación de la Iglesia y para la santificación de los fieles. Esto no hay que perderlo de vista. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para rendirle a Dios el culto que le es debido, para edificar la Iglesia y para santificarnos o dejarnos santificar por Dios, que se hace presente, lógicamente, reclamando nuestra participación en su obra. Aquí habla de cuándo celebrar. Por lo tanto, no tratamos dónde celebrar, tiempo de los espacios celebrativos. ¿Quién celebra? La comunidad celebrante. ¿Y cómo celebrar? El lenguaje propio de una celebración litúrgica. Hoy mi modo de transmitir es conceptual, pero la liturgia también usa lo conceptual, pero fundamentalmente el lenguaje significativo, simbólico, que vale para estar horas hablando. No lo vamos a hacer. Bien, ¿cuándo celebrar? Yo les diría que ustedes se hagan una idea rápida como para quedar algunas cosas bien claras. Hay tres unidades temporales fundamentales, tres. El mes también se lo puede tener en cuenta en la liturgia de las horas, con la distribución de 4 semanas del Salterio, pero fundamentalmente el día, cada día.
la presencia de Dios, sea en la Eucaristía, sea en la liturgia de las horas o de otros modos, pero estamos hablando de la perspectiva litúrgica. Yo tardé un poco en caer en la cuenta de lo que voy a decir ahora. Ustedes saben que después del descubrimiento de los últimos dos continentes, América y Oceanía, la Eucaristía se está celebrando permanentemente en el mundo. Porque cuando nosotros estamos durmiendo cómodos, en el oriente están levantados, y así por la rotación de la Tierra, durante las 24 horas en alguna parte del mundo se está celebrando la Eucaristía. Y la Eucaristía es la Pascua de Jesús actualizada, es la misma Pascua de Jesús ofrecida hoy sacramentalmente. Y el Salvador del mundo es Jesucristo. Por lo tanto, la salvación de Jesucristo está permanentemente siendo actualizada mediante la celebración eucarística en algún rinconcito de la tierra, aunque sea en un monasterio con 2 monjas contemplativas o vaya a saber en qué rinconcito de la tierra. Por lo tanto, el mundo está siendo penetrado permanentemente de la salvación que Jesucristo logró para nosotros en la cruz con su muerte y con su resurrección. Eso no motivo para tener esperanza. Los creyentes sabemos, no hay otra cosa igual en el mundo. El sacrificio de Jesucristo, su entrega pascual, es actualizada permanentemente durante todo el año. La liturgia de las horas, que es oración de la Iglesia, se está rezando en todas partes. Porque aunque sea un recto fiel, pero ese recto fiel está alabando, está glorificando, está pidiendo, está adorando a Dios. Por eso la Iglesia es sacramento universal de salvación, unida a su esposo Jesucristo, que es el único Salvador. Es una maravilla verlo a eso, porque a veces uno no se da cuenta. Y uno piensa que el domingo se celebra misa en Paraná desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, que es la última, en Paraná. Y las miles y miles de misas que se celebran el domingo en todo el mundo y cada día en todo el mundo, qué maravilla, ¿no? Porque el tiempo está siendo permanentemente impregnado de la presencia del Eterno que es Dios. Porque si Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que se hace presente, es la presencia misma de Dios intramundana, dentro del mundo, en medio nuestro, aunque nosotros no lo reconozcamos, o aunque mucha gente pase de largo, pero eso es un hecho objetivo, un hecho real, un hecho que sucede. Podemos tener más o menos fe en el Señor, pero eso es así. Seguimos. ¿Cuándo celebrar? ¡Qué maravilla! Primera unidad, el día. Segunda unidad, la semana, con el domingo como núcleo. Ya vamos a ver un poco más. Tercera unidad, el año, con el núcleo absoluto que es la vigilia pascual, el triduo pascual, etc. Volveremos sobre eso. Entonces, día, semana y año. Vean rápidamente en el punto 103 la referencia a la Virgen María, porque técnicamente el misterio de Cristo se llama propio del tiempo, es decir, el misterio de Cristo, pero en el año ustedes van a ver que hay grandes fiestas marianas de los santos, con mayor o menor categoría o importancia. Por ejemplo, hoy hay una memoria libre. Algunos habrán celebrado las misas del día y algunos celebramos la memoria libre de la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Roma. Hay memorias libres, hay memorias obligatorias, hay fiestas, hay solemnidades. Es tan rico todo. Bien, pero es importante concebir bien cuál es el lugar de la Virgen María. Primero hay dos afirmaciones ahí. Primero, la Virgen Madre está unida íntimamente a la obra de Jesús. La obra salvífica es de Jesús. La Virgen participa cercanamente
de esa obra salvífica del Señor. Y hay otra cosita que a veces la tenemos menos en cuenta, que la Virgen es imagen de la Iglesia. Esto es una maravilla, porque esto viene fuertemente subrayado, especialmente en las grandes celebraciones marianas. Hay 3 grandes solemnidades marianas. La primera y más importante, aunque no siempre la más cuidada, Santa María, Madre de Dios, 1 de enero. Cuando yo estaba en el Sagrado Corazón de Jesús, el 8 de diciembre, a la imagen de la Virgen la tapaban de flores. Y el 1 de enero, a veces tenía alguna florcita seca que había quedado de Navidad. Porque no entró todavía mucho. Mucha gente va a misa el 1 de enero por ser 1 de enero. ¿Por qué no entró? Porque tiene su razón, porque la Inmaculada hace siglos que se celebra, pero la maternidad de la Virgen dejó de celebrarse durante muchos siglos y se puso en su lugar la circuncisión del Señor. Algunos chicos tenían ese nombre, qué triste, ¿no? Bien. La Virgen, la Iglesia recogió la antigua fiesta de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. Es maravilloso comenzar ese día bendiciendo y alabando a Dios que nos da un nuevo año, pero tomados fuertemente de la mano de María que nos va a acompañar durante el nuevo año. Creo que esto hay que catequizarlo. Cuando puse el ejemplo del Sagrado Corazón, no se enoje, beba y compañía. Son cosas que sirven para aprender, nos sirven para aprender a todos. Porque esto no es un problema es un problema porque es una fiesta nueva, no entró todavía, tiene que seguir entrando. Nueva, tiene 50 años, pero claro, la otra tiene como 800 años, ¿no? Hay una diferencia. Aunque la definición dogmática es del siglo XIX, pero la fiesta era celebrada desde la Edad Media por la escuela franciscana. Bien, imagen, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a llegar donde ya llegó ella. Por eso es imagen de la Iglesia. Cuando nosotros celebramos la Asunción, yo a veces les hago esta pregunta: ¿cuántas personas humanas hay en la totalidad de su ser, alma y cuerpo en el cielo? 2, 3, 1. No, que no sople. ¿Cuántas personas humanas hay en el cielo en cuerpo y alma? Una sola. ¿Saben por qué? No les voy a enseñar la cristología ahora, pero Jesús no es persona humana. Es persona divina que asume la naturaleza humana. Y en Él la naturaleza humana está glorificada, pero Él es persona divina. Y si no, hagan otro curso sobre la cristología de Calcedonia que el Padre lo organiza. La única persona humana que llegó en la totalidad de su ser, cuerpo y alma glorificado es la Santísima Virgen María. Los santos todavía tienen que resucitar, aunque ya estén contentos y felices allá y nos tiren algún favorcito de vez en cuando. Entonces María es la imagen de lo que toda la Iglesia aspira. Todos queremos llegar, no solo con el alma, sino que al final del credo decimos que vamos a resucitar, ¿no? Algunos capaz que más lindos todavía. Entonces, celebramos esto, la Asunción, ¿qué es? Es decir, allá llegó el rey primero y se llevó la reina después. Que si murió o no murió, eso el Papa no lo definió. Lo que sabemos es que María está allá. Y desde allá, como dice Benedicto, no se desentiende de nosotros. Hay una catequesis de Benedicto, unas palabras de Benedicto por ahí que son maravillosas. Los que se han ido a Dios, más cerca de Dios, más se entienden de nosotros. No se han ido para alejarse, sino que se han ido para desde Dios acompañarnos, algo así dice Benedicto. Por eso el punto siguiente habla sobre los santos. ¡Qué maravilla los santos!
No deben ocupar el lugar de Jesús. Los santos son servidores. ¿Pero qué servidores? La categoría que ha celebrado la Iglesia, los mártires. Los mártires. Y escuchen bien lo que voy a decir porque puede ser difícil. El culto de los santos es anterior cronológicamente al culto mariano, no en importancia, sino que antes de darle culto a la Virgen, los cristianos le dieron culto a los santos. Pero concretamente ¿a quiénes? A los mártires. Porque los cristianos perseguidos se daban cuenta que cómo morían sus propios hermanos, y esto los estimulaba a permanecer fieles a Dios. Por eso los mártires. San Policarpo fue el primer mártir considerado santo, venerado como santo. Pero no primeramente para pedirle gauchadas, sino que primeramente por el ejemplo que les daban. Ustedes imagínense al diácono Lorenzo en Roma, asado en una parrilla, y según la leyenda dicen que dijo: denme vuelta y échenme la sal, riéndose todavía de los verdugos. Por eso impresionó tanto este martirio. En todas las grandes iglesias de Italia, especialmente Milán, Florencia, en Roma hay 5 basílicas dedicadas a San Lorenzo. No solamente es el club del Papa, sino que es, en la tradición romana, San Lorenzo es un santo que después de San Pedro y San Pablo es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque les dio un ejemplo de fortaleza que los estimulaba. La fe de los la muerte, la sangre de los mártires, decía después un autor africano llamado Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. Los romanos pensaban: liquidamos los cristianos, liquidamos la fe, sigue la idolatría, siguen los dioses romanos. Los liquidaban en el circo romano a millares y se multiplicaban a millares. Una paradoja de la historia, ¿no? Por eso entonces los santos, los mártires en primer lugar, y los demás santos, claro, después se pasaron las persecuciones. A algunos no los mataron, pero los hicieron, perdonen la expresión que voy a decir, parir. Hubo obispos como San Atanasio que los sacaron corriendo de su sede episcopal de Alejandría 5 veces, 5 destierros. San Juan Crisóstomo murió en el destierro. Los hacían sufrir. Esos no se llaman mártires, se llaman confesores de la fe. Es decir, no le cortaron la cabeza, pero le jorobaron bastante la vida. Las vírgenes, los monjes, etc. Entonces después creció la cantidad de santos. Primer elemento, entonces, es ellos se configuraron con Cristo, y Cristo pascual, muerto y resucitado. Segundo, dieron ejemplo a los demás cristianos. Y tercero, después comienza el recurso a ellos pidiéndole la intercesión. Yo siempre digo, hoy es exactamente al revés. La gente va al santo para pedir la gauchada. No está mal, pero tenemos que catequizar. No está mal que vayan a pedirle un favor a Expedito, mi vecino. Yo digo, acá hay una capilla de San Martín de Porres, ¿no? Yo tuve la gracia de estar este año en la tumba de San Martín en Lima al inicio del año. Fue un momento muy lindo realmente, ¿no? El limeño Martín de Porres era un segundo, tercero, cuarto en el convento dominicano de Lima, ya lo sabemos. Acá en nuestra barriada sigue siendo el segundo, porque Expedito, el soldado romano, es el primero. La gente ni se acuerda que está San Martín de Porres como el primer patrono. Va por Expedito. No está mal que vayan por Expedito. El tema es que hay que hacer que por la catequesis se descubra que el santo es un servidor de Jesucristo. ¿Me explico? Lo dicen los textos, los servidores. Yo siempre les digo, y aunque me demore un poquito, padre, pero cuento esto,
San Expedito, casi nadie conoce la vida. Van a pedirle el milagrito, porque como es expeditivo, te lo hace pronto, te resuelve la situación. Está bien, yo no critico eso. Lo que digo es, tampoco conocemos gran cosa de la vida. Sabemos que es un soldado que estaba en un conflicto interior. Si me convierto o no me convierto a Jesucristo, era pagano. Y estaba deshojando la margarita, ¿vieron? ¿Me convierto o no me convierto? ¿Me convierto o no me convierto? ¿Me convierto o no me convierto? Y entonces ve o escucha el sonido, o ve o escucha, o ambas cosas, el sonido de un cuervo. Y el cuervo que dice cras, 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 es el sonido del cuervo. Pero en latín, cras significa mañana. Es decir, deja para mañana la conversión. Hoy ocúpate de otra cosa. Y él capta rápidamente que esto es lo que en la tradición ignaciana se diría un mal espíritu, una tentación. Y entonces se da cuenta, eso es una gracia de iluminación, que no tenía que dejar para mañana la conversión, sino que tenía que convertirse hoy. Por eso, él va a tener en sus pies el cuervo que dice cras y en el estandarte odie, que significa hoy. Hoy es el día de la conversión. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo creo que donde se tiene devoción a San Expedito, si con esto se insiste, también se puede ayudar a un proceso de conversión. No a San Expedito, sino a Jesucristo, ayudado por el ejemplo de San Expedito. ¿Me explico? Lo peor que podría ser es decir, esta devoción no sirve para nada, no me vengan con San Expedito. Conozcamos la vida de los santos, y los santos son los amigos de Dios y de nosotros, ¿o no es así? Por supuesto, no pongamos a los santos en el lugar que no le corresponde. El lugar que le corresponde en el centro es a Jesucristo nuestro Señor. Después habla de los ejercicios de piedad. Bueno, vamos a dejar porque me extiendo un poquito. Fíjense, vamos a ir a la tercera página donde dice el domingo, día del Señor. ¿Y cómo habla el concilio? Revalorización del domingo. El catecismo directamente va a el día del Señor y va a ir citando textos de Oriente, pero particularmente cita el mismo texto del número 106 de la Sacrosanctum Concilium. El número 106 de la Sacrosanctum Concilium es absolutamente importante. Ahora, fíjense el título, revalorización del domingo. Cuando venga el Concilio Vaticano III, va a tener que decir revalorización de la revalorización del domingo. Porque si en el Concilio había que revalorizar el domingo en Occidente, aunque tiene otra dirección, ahora hay que revalorizarlo. ¿No les parece? Cristianamente. El domingo existe, sí, para tantas cosas. No sé si entre esas tantas cosas está Dios. Este texto también es el núcleo que después va a dar lugar a lo que es en la historia de la Iglesia reciente y en toda la historia de la Iglesia un documento que no tiene precedentes sobre el domingo, porque nunca hubo un documento sobre el domingo. ¿Cuál es? El Día del Señor, Dies Domini, de Juan Pablo II. Lectura de Dies Domini como tarea para el año que viene. Empiezan Santa María Madre de Dios, 1 de enero, leyendo Dies Domini. No tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Una de las cosas que dice el Papa, y que a mí me impresiona, es esto: el domingo es parte de la identidad cristiana. Esa sola frase basta para meditar. El domingo es parte de la identidad cristiana. ¿Se entiende?
que la misa del sábado a la tarde también forma parte del domingo, por las dudas, Pero el domingo es parte de la identidad cristiana. No tiene desperdicio el 106. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día en que es llamado con razón Día del Señor o domingo. Tradición apostólica. El domingo lo celebraron desde el vamos. O sea, el domingo, cada 8 días, la comunidad cristiana se reúne. Hasta hubo mártires por el domingo. Los mártires antiguos que dijeron, sin el domingo no podemos. Y los mataron por defender el domingo. Miren si es parte de la identidad cristiana, el domingo. ¿Cuánto hay que catequizar sobre esto, no? Empecemos o sigamos dando buen testimonio. Fíjense que me voy a detener un poquito en esto. El domingo, hasta el nombre es cristiano. Hasta el nombre es cristiano. Porque en las lenguas, en la lengua latina, ese día se lo llamaba Día del Sol. Todos los días estaban designados a un planeta. Bueno, la Luna no es un planeta, pero en ese entonces se le consideraba Día de la Luna, Día de Marte, Día de Mercurio, Día del Sol. Para los hebreos, el primer día. Por eso los 4 relatos dicen el primer día de la semana y hacen referencia a la resurrección. En las lenguas alemana y inglesa sigue siendo Día del Sol. Asumieron la cultura romana, ¿no? Los que saben inglés, dedúzcanlo. Los que no saben inglés como yo, pero sé algo de alemán, digo Sonntag. Tag, día, sol, sol. Día del sol. En italiano, en francés, en las lenguas de origen latino, la palabra hace referencia al Dies Dominicus latino, Día del Señor. Por lo tanto, decir domingo, la palabra es ya una confesión de fe. No sé si soy claro en lo que digo. Por supuesto, vamos desdibujando las cosas y no nos damos cuenta. Pero decir domingo es Día del Señor. Y por lo tanto, ¿quién es el Señor? Jesús resucitado. Que el primer día de la semana, lenguaje hebreo, vuelve a la vida para vivir para siempre. Dicen los estudiosos que en la lengua rusa la palabra domingo significa, se dice lisa y llanamente, resurrección. Y que cuando vino el comunismo, vieron que el comunismo le cambió nombre a las ciudades, por ejemplo, ¿no? Quiso cambiar el nombre, porque claro, en la cultura se había metido el hecho cristiano, y ellos querían desdibujar, sacar, quitar lo que tenía matriz cristiana. No pudieron. El nombre con el cual el pueblo menciona ese día es también una confesión de fe. Es maravilloso, ¿no? Bien, el domingo, seguimos un poquito más. En este día los fieles deben reunirse, subrayo la palabra deben, reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hay una referencia directa a la Eucaristía, ¿no? Es cierto que después el Dies Domini va a decir no solo la Eucaristía, también otros sacramentos. Si hay un día por antonomasia, por excelencia, para celebrar el bautismo, ¿cuál es? El domingo. ¿Por qué? Porque el bautismo es injertar al nuevo bautizado en la Pascua de Jesús. Y el domingo es el día del Señor resucitado. Así como el día por excelencia, por antonomasia, es la vigilia pascual, una vez al año, para bautizar, por eso bautizamos o renovamos las promesas bautismales. En consecuencia, el otro día
para la iniciación cristiana por excelencia es el domingo. No se puede bautizar un día que no sea domingo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sería deseable una pastoral centrada en el domingo. Seguimos un poquito más. Por esto el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le interpongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. El domingo, entonces. En realidad nosotros podríamos decir, eso emerge de la lectura de la Dies Domini, el Día del Señor. El domingo debería ayudarnos a relacionarnos con Dios de un modo más rico, más acabado. Redescubrirlo como Día de la Familia. Por lo tanto, el culto dominical, me refiero al culto a la celebración eucarística. Pero también nuestra cultura se dispersó tanto que también dejó de ser para algunos el Día de la Familia, ¿no? Donde se reunía toda la familia. Bueno, también hay que rescatarlo, es parte. El Día del Descanso. Y sí, pero los supermercados, por ejemplo, Monseñor Puigari me decía que estaban tratando los obispos de estudiar este tema para ver, esto es confidencial, que no salga de Paraná, para ver este tema de que, a ver si se puede rescatar el descanso del domingo, hablar con los grandes, todo un tema, todo un desafío. No comenzó en Argentina, comenzó en Europa. El materialismo, el consumismo, todo lo que ya sabemos. Y después también dice la Dies Domini algo muy lindo, que no siempre por ahí tenemos presente. El domingo es el día de las obras de misericordia. Y a lo mejor la obra de misericordia sea visitarnos. Para algunas personas ancianas el domingo es un día cuasi trágico. No entro en detalles, ¿no? Están solos. Entonces por ahí no es necesario pensar simplemente en ir en el geriátrico, por ahí debe ser mi madre, mi abuela, o la vecina o el vecino que están solitos el domingo. Vayan un día de Navidad a la tarde a un hogar de ancianos. Después me cuentan. Yo he visitado varias veces en Navidad porque tenía ahí una tía anciana que ahora ya falleció en el hogar San Vicente de Paúl. Las personas que tenían familiares las llevaban, algunos. Pobrecitos los que se quedan, qué Navidad viven. Es para pensarlo. El domingo, dice Juan Pablo II, es también para las obras de misericordia. Y el Papa actual, ustedes saben cuánto ha insistido e insiste sobre los ancianos. Sobre la liturgia de las horas vamos a dejarnos. ¿Cuánto falta? ¿Todavía 20 minutos? Pero qué maravilla. El Padre me pidió que yo diera un poquito estos temas. Yo hasta ahora hice como un vuelo, como una vista panorámica. Ahora les voy a tratar de ordenar las ideas. El año litúrgico y sus valores. Primero, hay un autor italiano que dice: Cristo, fiesta de la Iglesia. Así titula su libro. El año litúrgico es la memoria festiva del acontecimiento decisivo de la historia, Jesucristo. Hubo fiestas en el Antiguo Testamento que recordaban los grandes hechos de las intervenciones divinas, que fueron preparación para el acontecimiento Cristo. Entonces, el año litúrgico es Cristo.
Por eso se habla de un sagrado recuerdo y del recuerdo de las acciones maravillosas de Dios Salvador. Este concepto es muy importante. En latín se dice magnalia Dei, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Por eso cada celebración o nos trae el recuerdo de toda la obra de la salvación o nos trae el recuerdo de algún aspecto particular. Les voy a contar brevemente y se van a dar cuenta. Bien, hay en el misal romano un montón de plegarias eucarísticas, la gran oración, la plegaria eucarística. En algunas comunidades se van cambiando las plegarias. Otras se acostumbran a la plegaria eucarística 2, que es la más breve, aunque es la más antigua y una de las más ricas teológicamente. Normalmente quienes rezan siempre la plegaria eucarística 2 no lo hacen ni por la antigüedad del texto ni por la cristología del texto, sino por la brevedad del texto. Es la plegaria eucarística que se dice, y bien se canta el santo, el cura hace el gesto epiclético, toda la gente se arrodilla y sigue la plegaria. Viene un cura de afuera y decide usar otra plegaria eucarística y la gente está tan acostumbrada que ese cura los deja unos cuantos minutos arrodillados, porque hay que arrodillarse en el momento de la epíclesis, del gesto epiclético, ¿no? Y entonces uno rápidamente se da cuenta si esa comunidad está educada litúrgicamente o mecánicamente, santo, y todos, ¡pum!, se arrodillan. Hay una plegaria eucarística, que es la número 4, que se introdujo en la reforma litúrgica después del concilio, que está inspirada en un gran padre de la Iglesia de Oriente llamado San Basilio. Esa plegaria es larga porque resulta que después del santo el cura sigue rezando un buen rato, y los que no están acostumbrados, ¿qué pasó? Se olvidó de la consagración el cura. No se olvidó nada. La plegaria es larga. Después viene el santo, después viene la consagración y después sigue, es larga. ¿Por qué es larga? Porque en esa plegaria se hace oración, se reza toda la historia de la salvación. Otras son más acotadas porque toman un aspecto nada más. No sé si he sido claro, ¿eh? Entonces es interesante porque, miren, el misal romano tiene una gran riqueza. No siempre la descubrimos, no siempre la usamos. Tal vez pasa lo de los talentos. Hay talentos que en vez de explotarlos, los enterramos. ¿Me explico? Porque la de San Basilio está ahí, porque la otra es de San Hipólito de Roma, porque la otra surgió del sínodo suizo, porque hay una riqueza de prácticamente 2000 años en los textos de la liturgia. Por supuesto, dichos de modo sintético, ¿eh? Bien, eso es el año litúrgico. La historia del año litúrgico, si les cuento esto no se van a olvidar. Cuando yo terminaba contento pero cansado de rendir o defender mi tesis de licenciatura con los monjes benedictinos en Roma, la abadía primada está en una de las colinas de la ciudad, bajaba contento pero cansado, no tenía ganas de discutir con nadie, ya había discutido con los profesores, me había ido bien, pero siempre un examen, ustedes saben que algún desgaste tiene, y quería irme a celebrar la misa de acción de gracias a la capilla de la Virgen del Camino, donde celebraba San Ignacio de Loyola, en la iglesia donde está sepultado San Ignacio. Quería ir a celebrar ahí. Me encontró un señor de corbata, ya se pueden imaginar, un sábado en la mañana, me detuvo, disculpe, ¿sabía usted que Jesús no nació el 24 de diciembre como afirman los católicos? ¡Ay, un testigo de Jehová!
Y encima yo estoy cansado para discutir en este momento. ¡Qué novedad!, le dije. Hay que obrar bien siempre, pero no sé si yo ese día obré tan bien. ¡Qué novedad!, le digo. La Navidad surgió en el siglo IV como una inculturación de la Iglesia que cristianizó las costumbres del imperio. Y a mí eso no me mueve para nada en contra de la fe. Pero además yo estoy cansado, Señor, y me voy a celebrar la misa votiva de la Virgen. Entonces creo que metí más el dedo en la llaga todavía. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y claro, si nació el 24 de diciembre a las 12 de la noche, importa menos. Lo que importa es que el Hijo se hizo hombre y nació. Y la Navidad surgió en el siglo IV. Yo siempre digo, y espero que acá nadie se escandalice, San Pedro y San Pablo, San Lorenzo y un montón de santos, todos los mártires de la época preconstantiniana, antes del 313, ninguno celebró la Navidad. Y dieron su vida por Cristo. ¿Por qué ninguno celebró la Navidad? Porque lo que celebraban era la Pascua cada semana, el domingo, la resurrección. Había impactado tanto en las generaciones cristianas la muerte y la resurrección, la predicación de Pedro el día de Pentecostés. Ustedes lo mataron, pero el Padre lo resucitó. Eso que era predicación en el primer anuncio se constituyó en el contenido principal de la celebración de cada domingo. Y así fuimos progresando. Además, la Iglesia vivía como podía en medio de las persecuciones, no tenía grandes iglesias, en las casas de familia, en fin, hay que estudiar todo ese contexto. Lo cierto que ya en el siglo II, no se olviden de esto, se armó un problema entre Oriente y Occidente por la fecha de Pascua. Porque los orientales decían que había que celebrar en día fijo, el 14 de Nisan, el día que se recordaba la muerte de Jesús. Y los occidentales decían que había que celebrar el día domingo, porque era el día de la resurrección. Acento. Estuvieron a punto de dividirse en lo que hubiera sido el primer cisma de la Iglesia entre Oriente y Occidente. A eso se lo llama controversias cuartodecimanas. El Papa de Roma no quería saber nada con los orientales. Y los orientales decían, pero si nosotros estamos celebrando de acuerdo a una tradición que se remonta a un apóstol, ustedes están celebrando de acuerdo a la tradición que se remonta a Pedro, pero nosotros a la tradición que se remonta a Juan. Y ahí estaban que se tiraban un nexo entre Oriente y Occidente. Pero había un viejito muy sabio y muy pacífico en el sur de Francia que se llama Ireneo de Lyon. Ireneo era un hombre, el nombre Ireneo viene de Irene, que significa paz, pero un hombre muy pacífico, pero además tenía una ventaja. Estaba en Occidente, pero había venido de Oriente, por lo tanto conocía las costumbres de allá y conocía las de acá. Y le mandó una cartita al Papa del momento, le dijo: Santidad, en esa época no se llamaban así, pero bueno, señor obispo de Roma, contemple la situación, no vale tanto que los cristianos se peleen, porque una tradición se justifica en un apóstol y la otra se justifica en la otra, en el otro, Y se resolvió el conflicto, se respetaron por un tiempo, después ya se impuso la costumbre romana en todas las iglesias. Pero ¿saben este conflicto para qué nos sirve? Para reconocer que en el siglo II los cristianos no solo celebraban la Pascua una vez a la semana, todas las semanas, cada domingo, sino que una vez al año había comenzado a celebrarse la Pascua anual. ¿Me explico? El conflicto tiene este lado positivo. Es el primer documento histórico que nos habla de la celebración de la Pascua anual. Después los cristianos se fueron dando cuenta, claro, si resucitó el domingo, murió el viernes, lo sepultaron, entonces empezaron a extender
el misterio de Cristo. ¿Me explico? Y después resulta que este que murió primero nació. Y por eso vamos a celebrar el nacimiento. ¿Por qué el 25 de diciembre? Probablemente porque ese día era la fiesta pagana romana del sol invicto, del sol nunca vencido. Entonces ellos dijeron, en realidad el verdadero sol que procede de lo alto y que nunca ha sido vencido ni será vencido es Jesucristo. Cambiemos una fiesta pagana por una fiesta cristiana. Cuidado que ahora se nos puede dar el proceso inverso, que nos quieran robar las fiestas cristianas y paganizarlas. ¿Me explico? Y así fue surgiendo. Y el año litúrgico surge fundamentalmente en una ciudad, es fácil recordarlo, Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el siglo IV los cristianos empezaron a visitar los lugares donde habían sucedido los acontecimientos. Entonces, el Domingo de Ramos, la procesión de Ramos no se hacía en Roma, se hizo por primera vez en Jerusalén. Porque entonces los cristianos fueron donde habían ido los chicos y la gente a recibir a Jesús y empezaron a imitar el comportamiento de las generaciones de los contemporáneos de Jesús. Y enseguida fue, entre comillas, armándose el año litúrgico. Y desde la iglesia de Jerusalén se fue irradiando a todas las otras iglesias. Con una vitalidad increíble, porque no había vuelos, no había internet. Sin embargo, tenían una vitalidad las iglesias increíbles y en poco tiempo las iglesias fueron organizando su año litúrgico. El centro, la Pascua, pero fue surgiendo el desarrollo del misterio de Cristo a lo largo de todo el año. ¿Me explico? Entonces, cuando quiso derrumbar mi fe el testigo de Jehová, yo le contesté, ¿qué novedad? Claro, pero puede ser que a una persona sencilla le digan eso y esté muy atada a lo cronológico. Es que Jesús no nació a las 12 de la noche, sino que nació a las 3 de la mañana y la fe se le viene abajo. ¿Me explico? Entonces creo que hay que madurar esto también, ¿no es cierto? Porque a veces hay una mentalidad muy cronologizante, muy mirando el reloj. Y el misterio de Dios no es una cuestión de reloj. De hecho, en griego hay dos palabras para designar el tiempo. Cronos, de ahí viene la cronología, pero en el hecho de la fe no se habla de cronología, sino de kairos. El tiempo, un tiempo especial de intervención de Dios. La ciencia también lo usa. Una vez lo escuché a un psiquiatra en una conferencia en la UCA, el doctor Marín, que decía que la maduración sexual de una persona no es cronológica, es kairológica. ¿Qué quiere decir? Una chica madura alrededor de los 12 años, un varón madura alrededor de los 14, pero no es que cuando cumple 12 ahí maduró o cuando cumplió 14. Puede ser antes, puede ser después, es